A lo largo de los años que he vivido, me he encontrado en repetidas ocasiones con personas que piensan que poseen el conocimiento suficiente para explicar todo lo que sucede. No me refiero a cuestiones como las razones que impulsan a las aves a emigrar hacia el norte, la manera en que crecerá el trigo en los campos ese año, o la forma en que la sequía afectará la cosecha. Los conocimientos de ese tipo son accesibles, comprobables e incluso pueden alcanzar un grado de prodigiosa exactitud. De lo que yo estoy hablando es de esas personas que contemplan a un vecino que padece una desgracia y le atribuyen un castigo divino o el ensalzamiento de un familiar y lo consideran un premio de Adonai como si Dios se molestara en comunicarles sus propósitos todas las mañanas. Por supuesto, este tipo peculiar de mortal cree con convicción de que posee ese conocimiento privilegiado. Sin embargo, eso no significa que lo tenga, sino solo que así lo cree. Si a su orgullo se suma una considerable estupidez, estas personas acaban descubriendo más tarde o más temprano que estaban errados y que su seguridad no pasó de ser una muestra insoportable de altanería, que quizá llegó incluso a rayar en el terrible pecado de tomar el nombre de Dios en vano, cuando efectivamente se encuentran frente a tan lamentable realidad. No pocos se sienten tan dolidos, tan avergonzados, tan desconcertados, que se hunden igual que el barco frágil que es anegado por la tormenta en el mar encrespado. Este error puede incluso ser más grave y peligroso que el anterior. El descubrir un día que hemos estado equivocados no es una desgracia. Por el contrario, creo que deberíamos interpretarlo como una verdadera bendición. Precisamente por eso, uno de los autores del libro de Tehilim rogaba a Dios que le mostrara aquellos pecados que por ser ocultos no llegaba a apreciar en su interior. El que ha llegado a contemplar dónde se había equivocado no debe sufrir, ni tampoco cerrar los ojos frente a tan ingrata realidad. Simplemente debe sentirse agradecido a su Creador porque ha realizado un descubrimiento que arrojará luz sobre su vida, quizá incluso la bastante como para tener la existencia digna de tal nombre. Fostat. Examiné el texto de Vallicra relacionado con la lepra. Las instrucciones contenidas en él parecían notablemente precisas. Había que examinar la parte cubierta por la llaga. Si el pelo que crecía en ella se había vuelto blanco y la llaga parecía más hundida que el resto de la piel, se trataba sin duda de lepra y había que aislar al individuo. Si por el contrario la mancha era blancuza y brillante, pero no estaba más hundida que la piel ni el pelo se había vuelto blanco, había que proceder a un aislamiento por espacio de una semana. Al cabo de la misma, había que examinar de nuevo al enfermo, y si la mancha no se había extendido, debería quedar recluido una semana más. Concluida esta, si la llaga hubiera perdido su color y no se hubiera extendido por la piel, podría considerarse al paciente curado. De lo contrario, me llevé la mano a la barba y por un rato me acaricié suavemente las guedejas negras que la formaban. Por más que me esforzaba, no conseguía recordar cómo estaban los cabellos que aparecían en medio de la llaga, nada pequeña, que había contemplado, cubriendo buena parte del torso de la mujer. Daba igual, mañana por la tarde volvería a mi dispensario y podría examinarla de manera más pertinente. Sonreí. En contra de lo que había pensado al principio, iba a contar con tiempo de sobra. Miré por la ventana. El sol había comenzado a descender, pero aún la luz era clara y buena, mientras una alegría tranquila
me caldeaba el cuerpo, di una palmada. ¿Acaso desea algo, Sayidi?, preguntó Aarón tras cruzar el umbral de la puerta. Sí, respondí risueño, estoy hambriento. ¿Qué hay en casa para comer? Sefarat. Las palabras que pronunció mi padre en aquella reunión parecieron estar dotadas con la unción de que solo disfrutan los Nevim. Durante los años siguientes, apenas volvimos a saber de los Almuwahidum. En realidad, nuestras únicas noticias se limitaban a alguna familia aislada que había cruzado el estrecho en busca de la paz que esperaban encontrar en la tierra de Sefarat. En alguna ocasión, los recién llegados permanecían en Córdoba y en otras se dirigían más hacia el norte e incluso se adentraban en tierra de nazraníes, movidos por la convicción de que allí encontrarían una tolerancia mayor para sus prácticas y costumbres. Seguramente porque aquellas experiencias eran esporádicas, no tardó mucho en caer en el olvido la misma existencia de aquella secta que seguía a un nabí musulmán con pretensiones de ser el al-Mahdi al-Masum de aquellos años que siguieron al ataque sufrido por el anciano. Solo guardo recuerdos aislados pero hermosos. En ocasiones, cuando cierro los ojos, tras un día de trabajo pesado, suben desde mi corazón mil y una sensaciones que disfruté en aquellos días. El dulce sabor de las doradas naranjas de Sefarat, el olor perfumado de los limones verdes y amarillos, el color blanco y brillante de las casas grandes y pequeñas, el tacto frío y suave de los baldosines lisos que rodeaban la fuentecilla de nuestra casa. Esos y otros placeres, pequeños pero profundos, parecen encarnarse en mí provocándome un océano de voluptuosas sensaciones, mientras mis párpados se aprietan para ayudarme en la concentración. Me parece ver que las ventanas de mi nariz se llenan de la fragancia del azahar que viene del patinillo de la casa de al lado, o que mis oídos escuchan el suave murmullo del agua burbujeando al desplomarse sobre su musical chorro. Luego, vuelvo a abrir los ojos y me encuentro nuevamente en esta tierra tan lejana de la mía. ¿De qué me sirve que el sol también aparezca en este lugar si no puedo ver cómo alumbra los olivos, las viñas, las huertas de Sefarat? Sin embargo, tengo la impresión de que nada de aquello, ni los colores, ni las luces, ni los sabores, me importaba en esos años. En realidad, me limitaba a ser feliz y mi atención se centraba en otras cuestiones, fundamentalmente el estudio de la Torá. En esa época vivía la embriagadora sensación de creer que tenía entre las manos las claves de explicación de cualquier acontecimiento que pudiera acaecer bajo el sol. La lectura, durante varias horas al día, de las Sagradas Escrituras, fue provocando en mí la convicción de entender todo, y lo que era peor, de poder explicarlo todo. Tan convencido estaba de mi sabiduría, ahora al recordarlo no sé si echarme a reír o ponerme a llorar, que incluso a los 19 años me permití escribir un comentario a la Mishnah y un tratado de pensamiento lógico. Como tantos jóvenes, y más si son instruidos, mi osadía no era escasa. Pretendía dominar el texto de interpretación de la Torá debido a nuestros sabios más ilustres y a la vez me permitía dar lecciones sobre la mejor manera de ordenar el pensamiento. Quizá esa nada humilde disposición mía hubiera carecido de trascendencia de haberla limitado a mi tranquila, y debo insistir en ello, dichosa vida. Lamentablemente disfrutaba proyectándola sobre las experiencias de otros. Muy pronto comencé a considerar, al menos así lo creía yo, cada minúsculo episodio de lo que componen el día como manifestaciones claras de la acción de Adonai.
Además, empecé a interpretar lo que sucedía en la existencia de los demás. ¿Acaso no había enseñado Moisés en la Torá que Adonai protegería de la desgracia a los que obedecían sus mandamientos? Pues yo, cuando el verdulero tenía una mala racha o le robaban las verduras, llegaba a la convicción de que había alguna situación de pecado en su familia que merecía aquel castigo. Por supuesto, ese era un criterio que volvía a aplicar a una familia cuando en ella enfermaba a alguno de sus miembros y no digamos ya si moría. A fin de cuentas, Adonai había castigado con la muerte el pecado que el rey David había cometido con Betsabé, la esposa de Urías, o el comportamiento idolátrico de la perversa reina Jezabel. Quizá yo conocía, ni nadie de la comunidad, los pecados cometidos por aquellas personas, pero estaba seguro de que Adonai estaba al corriente de ellos. Al igual que el comerciante espera que el comprador le entregue de manera inmediata y correcta el precio de la transacción, creía yo que detrás de cada hecho no solo se encontraba Adonai, sino que además se hallaba una explicación sencilla y exacta y como una fácil operación aritmética. No recuerdo haber expresado muchas veces aquel punto de vista, pero si así fue, no se debió a la carencia de convicción, sino a la falta de oportunidad. De hecho, recuerdo una vez en que regresaba con mi padre de dar sepultura a un joven llamado Benjamín. Por lo que yo sabía, se trataba del primogénito y único hijo varón de una de las familias más prósperas de nuestro Cajal. Había caído enfermo de manera inexplicable y muy pronto, en apenas unos días, falleció. Naturalmente, yo había manifestado a sus padres mi pesar por la pérdida que acababan de sufrir, pero en lo más profundo de mi corazón estaba convencido de que Benjamín era culpable de algún pecado oculto que había provocado la acción punitiva de Adonai. Mientras acompañaba a mi padre a casa, aquella idea seguía creciendo en el fondo de mi corazón, hasta el punto de que no me resultó fácil impedir que desbordaran mis labios. De hecho, apenas hubimos entrado en la estancia donde estudiaba la Torá con mi padre, cuando me dirigí a él con resolución. «Abba», le dije, «creo que acabamos de contemplar un acto de justicia divina». Sin decir palabra, mi padre depositó encima de la mesa el sidur del que había leído las oraciones. Luego se volvió con lentitud y me miró fijamente a los ojos. «¿Quieres decirme algo, Moisés?», preguntó con un tono de voz neutra. No, bueno, sí», respondí dubitativo. «Quiero decir que si Benjamín ha muerto tan joven, seguramente se debe a que ha cometido algún pecado secreto». ¿Tienes alguna prueba de eso?», preguntó mi padre. «Quiero decir que si le viste perpetrando alguna falta, algún acto vergonzoso». «Pues no», contesté confuso, «pero no hace falta». El rostro de mi padre adquirió una consistencia pétrea, como si de repente, gracias a un mecanismo desconocido para mí, su carne se hubiera transmutado en granito. «Entonces, Moisés, ¿cómo lo sabes?», preguntó Abba. Bueno», contesté desconcertado, «si hubiera sido un hombre intachable, nunca hubiera muerto joven. Así lo enseña el libro de los Tehilim». «¿El libro de los Tehilim?», preguntó Abba mientras sus facciones seguían endurecidas. «Sí», respondí irónicamente. «Moisés», comenzó a decir Abba sin dejar de mirarme, «eres un buen muchacho y conoces la Torá y el resto del Tanaj, pero no tienes la menor idea de lo que estás diciendo». «Pero Abba», intenté responder, «el Tanaj enseña que...». «Hijo», me interrumpió, «te voy a contar una historia».
No deseaba en aquellos momentos escuchar ninguno de esos relatos de los que Abba conocía centenares, pero el respeto me hizo callar. Hace muchos siglos, comenzó mi padre, existía un bandido que actuaba de una manera un tanto extraña. Quiero decir con esto que por supuesto robaba, saqueaba, pero además sufría una curiosa manía. Calló por un instante y tomó asiento. Será mejor que te acomodes, Moisés, dijo Abba, y esperó a que le obedeciera antes de proseguir. Aquel bandolero conducía maniatada a sus víctimas hasta su cueva y allí las tumbaba sobre un lecho. Te parecerá que ese comportamiento era una muestra de compasión, pero en realidad se trataba de algo muy distinto. Cuando tendía a sus cautivos, el bandolero loco pretendía que sus medidas se encajaran a la perfección con las de aquella cama. Pobre de ellos si así no fuera. ¿Por qué, Abba?, pregunté apresado por la extrañeza del relato. Porque si eran más cortos que el lecho, el bandolero los estiraba hasta que las medidas coincidían y de esa manera, por regla general, para cuando había logrado su objetivo, estaban descoyuntadas casi todas sus articulaciones. ¿Y si eran más largos? Bueno, respondió Abba. En ese caso el problema se zanjaba antes. El bandolero cortaba a hachazos aquellas partes del cuerpo que sobresalían del lecho. ¡Qué horror!, musité sobrecogido. Sí, concedió. Era espantosa la manera de actuar de aquel bandolero. En su corazón enfermo había anidado la idea de que podía amoldar la realidad a los estrechos límites de su lecho. Seguramente lo conseguía, pero no sin destruir vidas ni sin causar un incalculable dolor. Moisés, debo decirte que tú eres como ese bandido. Un escalofrío sacudió mi cuerpo al escuchar aquellas palabras. ¿Cómo podía yo asemejarme a aquel sujeto desequilibrado que estiraba o recortaba a sus víctimas sin más interés que el de que se amoldara a las medidas caprichosas de un extraño mueble? Jamás debes cometer el error de pensar que la Torá es lo mismo que la manera en que tú interpretas la Torá, prosiguió. Adonai nos ha dado la inteligencia y el entendimiento precisamente para evitar que cometamos estupideces como las que perpetraba el bandolero loco. La verdad es que no sabemos la razón por la que el pobre Benjamín enfermó y murió, dejando a sus padres sumidos en el más profundo de los dolores. Lo único que sabemos con certeza es que nadie supo curarlo y que Adonai ha tenido alguna razón para permitir que todo sucediera de esa manera. Sin embargo, a menos que Él nos lo revele de alguna forma especial, ni tú ni yo podemos aventurarnos a explicar las causas de una desgracia semejante, y menos si para ellos tenemos que recurrir a culpar a alguien cuyo pecado desconocemos. Pero intenté defenderme mientras sentía un calor insoportable acumulándose en mis orejas. Hijo, prosiguió Abba sin permitirme hablar. Entre los 10 de Barim que Adonai entregó a Moisés en el Sinaí, entre aquellas líneas escritas por su propio dedo, figura en un lugar preeminente el mandato de no tomar el nombre de Adonai en vano. Para quebrantarlo no es necesario jurar en falso o blasfemar. Basta con atribuir a Adonai acciones que en realidad desconocemos y se originaron en él.
Al afirmar que Benjamín fue castigado por un pecado, te estás atribuyendo la función de ser el portavoz de Adonai, y francamente, no conozco ninguna razón para aceptar esa posibilidad. Por otro lado, no te vendría mal recordar que tu madre murió al darte a luz y que la de tu hermano tampoco vivió mucho más. Espero que no atribuyas su desdichado destino a que eran unas despiadadas pecadoras. Al escuchar aquellas palabras, sentí un malestar que invadió mi cuerpo, provocándome un temblor mezcla de vergüenza y de pesar. No te apenes en exceso, Moisés, me dijo Abba. No sabías lo que estabas diciendo, y eso limita tu culpa. Sin despegar los labios, asentí con la cabeza, aunque ni una mínima pizca del inmenso pesar que me invadía se apartó de encima de mi corazón. Mientras tanto, mi padre se levantó, dio unos pasos hasta llegar a una de las estanterías que cubrían el muro occidental de la estancia. Buscó algo con la mirada y finalmente extendió la diestra y sacó uno de los rollos apilados en el anaquel. Luego desandó el breve camino y puso el libro encima de la mesa, justo enfrente de donde yo me encontraba sentado. Hijo, dijo, los hombres somos incapaces de realizar algo que nos permita merecer el perdón de Adonai. En realidad, solo podemos pedirlo con un corazón contrito y humillado, y recibirlo con gratitud y humildad. Pero después de eso, no como pago, sino como muestra de gratitud, deberíamos hacer algo que contribuyera a paliar en el futuro los males de los que somos directamente responsables, o que no hemos podido paliar en el pasado. Si Benjamín hubiera encontrado un buen médico, quizá no habría sucedido nada de esto. Ya no puede remediarse su muerte, pero sí, para evitar otras, tú aprenderías ese arte. Su fallecimiento no habría resultado en vano. No tenía idea, comencé a decir. Lo entiendo, hijo, dijo. No tiene sentido, de todas formas, que te sigas atormentando. Lo que sí creo es que merecería la pena que leyeras este libro. Coloqué las manos sobre el rollo y lo abrí. Entonces mis ojos se posaron en las primeras líneas. Tanto los médicos más modernos como los más antiguos denominan lugares a las partes del cuerpo y bregan para lograr diferenciar las enfermedades relacionadas con aquellas, porque el tratamiento debe cambiar según las diferencias. Desde entonces han pasado muchos años, pero jamás he olvidado aquella regla de oro.